Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paula Puerto, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy los estaré acompañando en este ejercicio de socialización. En nombre del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario, nos place darles la bienvenida a la primera sesión de Bitácora Migratoria, acompañamiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección de Venezolanos. Extendemos un gran saludo a la organización Konrad Adenauer y a nuestra vicedecana de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Francesca Ramos. Es quien lidera el equipo de investigación de la Bitácora Migratoria. El ejercicio de socialización de hoy lo estamos llevando a cabo por medio de Facebook Live y los invito a que compartan nuestro Facebook Live con el numeral Bitácora Migratoria. Para comenzar, tendremos una presentación por parte de María Clara Roballo, coordinadora de la línea de migración del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y a María Paula León, coordinadora de proyectos de la CAS, quien dirigirá algunas palabras a ustedes. En nuestro primer segmento hablaremos con Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela, con quien nos presentará el proyecto de Bitácora Migratoria. En segundo lugar, haremos una presentación del equipo del observatorio, donde ellos nos mostrarán el rol que desempeñan con cada uno de los miembros del observatorio. En tercer lugar, daremos lugar a las relatorías de las reuniones que el equipo de Bitácora Migratoria realizó con la sociedad civil, entidades locales, academia y organizaciones religiosas. Cabe resaltar que la sociedad civil, en este caso en las relatorías, hacen parte de la sociedad civil de venezolanos. En cuarto lugar, estaremos entrevistando a 3 miembros del observatorio, quienes están encargados de explicar la dinámica del semáforo que hace parte del proyecto Bitácora Migratoria. En la última parte de nuestro Facebook Live de hoy, mostraremos los gráficos del seguimiento al RUM y cómo ha funcionado en los últimos 2 meses. Ahora los dejo con María Clara Roballo, que les hará una presentación del observatorio. Muchas gracias, Paula. Un saludo a todas las personas conectadas. Como bien lo dijo Paula, este observatorio es dirigido y fundado por la profesora Francesca Ramos, la actual directora y vicedecana de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. El observatorio nace en el 2004, pero desde el 2005 y bajo el contexto de la expulsión y retorno forzoso de Venezuela de cerca de 32.000 connacionales en condiciones muy complejas de derechos humanos y diplomáticos, el observatorio incluye en este momento la migración dentro de una de sus líneas temáticas fuertes. Y desde allí hemos adelantado varios proyectos de investigación, pedagogía, extensión y difusión del conocimiento. En esta línea hemos desarrollado una relación muy productiva con la Fundación Konrad Adenauer, siempre apostando a apoyar al país en la creación de políticas públicas encaminadas a la integración de la migración desde una perspectiva de oportunidad. En este camino, con el apoyo de la CAS, en su momento de la Oficina de Contribución de los Grandes Debates Nacionales y del Tiempo, se realizó en el 2018 el primer y único evento sobre Venezuela y la migración con los candidatos presidenciales. Asimismo, hemos publicado de manera continua más de 8 informes con recomendaciones de política pública al gobierno nacional y a los gobiernos locales de ciudades y departamentos, tanto del interior como departamentos de frontera. Y la Bitácora Migratoria es nuestro nuevo proyecto y para el Observatorio de Venezuela es un gran gusto lanzarla el día de hoy a través de esta plataforma. Muchas gracias. Es muy amable, María Clara. Continuamos ahora con María Paula León. Muy buenos días a todos. Como lo dijo Paula, yo soy María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, y en nombre de la CAS les doy la bienvenida al primer Facebook Live de la Bitácora Migratoria. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana llegada al partido de la CDU, que está presente en más de 120 países y hace 60 años llegó a Colombia con una sola misión: el fortalecimiento de la democracia. Y desde el 2017 trabajamos junto al Observatorio de Venezuela en la construcción y en el fortalecimiento de la democracia, impulsando la inclusión de los migrantes venezolanos en la sociedad colombiana. Entonces este proyecto es de la mano de un socio muy cercano, con el que tenemos mucha confianza y con el que, como lo mencionaba María Clara, desde hace unos años promovemos la integración
y el acompañamiento a las instituciones colombianas en la integración de esta población en nuestra sociedad. Los invito a que estén pendientes durante estos meses de las redes sociales del Observatorio de la CAS, donde estaremos publicando más detalles sobre este acompañamiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. Y nada, muchas gracias. Eres muy amable, María Paula. Ahora vamos con Ronald Rodríguez, quien nos hará la presentación de la bitácora migratoria. Continúa, Ronald. Gracias, Paula. Brevemente, para contarles cuál es la dinámica del proceso de la bitácora migratoria, pues primero decir que el ejercicio o el trabajo que ha venido desarrollando el Observatorio de Venezuela, como lo señalaba la profesora María Clara, es un trabajo de más de 17 años y en los últimos 5, casi 6 años, hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos a ayudar a explicar lo que vive la sociedad colombiana con el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Cuando el presidente de la República anunció el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, entendimos que nuestro trabajo como academia, como grupo de investigación independiente, era acompañar al Estado colombiano en el proceso. Y en ese orden de ideas, pues diseñamos esta bitácora migratoria. Inicialmente, como ustedes saben, el fenómeno migratorio, digamos que arrancó desde el mismo ascenso de la Revolución Bolivariana en Venezuela, pero se consideró que la crisis venezolana iba a afectar a Colombia en el momento en que el presidente Nicolás Maduro llevó las operaciones de liberación del pueblo a la zona de frontera entre Colombia y Venezuela en 2015, en agosto de 2015, causando la salida de más de 32.000 de nuestros compatriotas y con ellos sus familias venezolanas, lo cual fue como, digámoslo así, la fecha en la cual se inicia el conteo de la crisis con mayúsculas. Si nos damos cuenta, pues ya vamos a cumplir 6 años de esa fecha y el estatuto que propone el actual gobierno, pues es un estatuto que se plantea para 10 años, lo que quiere decir que este estatuto pues también es un instrumento que va en dirección hacia el mediano plazo. Cuando uno mira las cifras de la migración venezolana, pues debe entender que el tema venezolano se ha convertido quizá ya en el primer fenómeno de movilidad humana en el mundo. Naciones Unidas lo considera el segundo porque son 5.636.000 ciudadanos venezolanos los que han salido de su país en los últimos años, pero muchas veces no se contabiliza a los compatriotas, a los colombianos y colombianas que vivían en territorio venezolano y que pueden ser un número superior a los 500.000 que se han visto forzados a salir durante estos años también. Esto para Venezuela es una de las tragedias en materia demográfica más importantes. Venezuela ha perdido el 17,08% de su población en los últimos años. Eso significa que prácticamente estamos volviendo a la población venezolana del 2007, del 2008, que es una población que marca una dinámica compleja porque habitualmente los países suelen crecer en un 2% anual y Venezuela, en lugar de crecer, está decreciendo con todo lo que ello puede implicar y particularmente con la salida de la población joven, lo que puede significar en el mediano y en el largo plazo para el país hermano. En el caso nuestro, en el caso colombiano, pues a nosotros nos ha correspondido la acogida del 30,91% de la población migrante, de esta población proveniente de Venezuela. Y hay que decir que el 33,05% de los que se encuentran irregularmente. Por eso el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos es una herramienta que permitiría la regularización de esta población. Cuando uno lo compara con los otros países, pues el que está más cerca es Perú, pero ni siquiera llega al 20% del fenómeno de movilidad humana del hermano país. En ese orden de ideas, pues la responsabilidad de Colombia no es solamente la de acogida, sino la de jugar un liderazgo en el proceso de acogida y lo hemos visto. De hecho, pues Ecuador hace poco anunció, la semana pasada en el Día del Migrante, anunció que iba a tomar medidas similares a las del Estado colombiano. Todavía no se conoce el rumbo que van a diseñar, pero igual también los Estados Unidos entendieron que este es un tema que requiere un tratamiento particular. Nosotros empezamos a desarrollar la bitácora migratoria paralelamente a medida que viene avanzando el estatuto. Para eso hicimos una serie de reuniones, las cuales pues les explicaremos más adelante cómo fue, organizaciones de la sociedad civil venezolana, cómo veían el estatuto, cuáles eran las dinámicas y los retos que ellos identificaban en la implementación de este instrumento. Igual hablamos con las organizaciones del sector religioso, particularmente aquellas que vienen haciendo un trabajo de asistencia humanitaria y hay que decirlo,
Gran parte del manejo de lo que ha sido esta crisis en estos 6 años se debe precisamente a la sociedad civil, muchos de ellos que venían trabajando el tema de desplazamiento y rápidamente se acoplaron y empezaron a manejar el tema de movilidad humana proveniente de Venezuela. También nos reunimos con los principales académicos de la ciudad de Bogotá, algunos colegas que llevan varios años y que tienen una tradición muy importante en el tema migratorio para conocer sus percepciones sobre los retos que traía el estatuto, y finalmente nos reunimos con 5 de las 10 autoridades responsables de implementar o de manejar el tema migratorio en Colombia, ciudades que van desde las ciudades fronterizas, Cúcuta, Ipiales, también ciudades que hacen parte de la ruta o ciudades que pueden llegar a convertirse en destinos migratorios periódicos, como lo puede ser el caso de Pereira por la dinámica de la cosecha del café. En ese orden de ideas, pues resumiendo, el proyecto de la Bitácora Migratoria tiene un propósito, y ese propósito es apoyar a la sociedad colombiana. Ese es el propósito que nos ha inspirado tanto a la Universidad del Rosario, al Observatorio de Venezuela y gracias al apoyo de la CAS para desarrollar este proyecto. Es apoyar a la sociedad colombiana en uno de los retos más grandes que tiene, que es la integración e inclusión de la población proveniente de Venezuela. Es tal vez una experiencia en la región. Esperamos que sea una experiencia replicable, como lo vimos en el caso de Ecuador. Tendremos que también hacer acompañamiento a ese proceso en su momento. Por el momento estamos concentrados en el caso colombiano, pero no solamente por la dinámica de inclusión e integración migratoria. No podemos olvidar que el tema migratorio en otras latitudes, en Alemania, en Estados Unidos, en democracias consolidadas, ha sido la puerta de entrada para radicalismos y tensiones políticas que hoy le pasan factura a esos sistemas. En el caso de Colombia, una sociedad que ya tiene problemas complejos que enfrentar, el tema migratorio aparece y es necesario que creemos una dinámica en la cual podamos trabajar precisamente en dirección a lograr la integración e inclusión, pero también para que sea una barrera de contención, sobre todo en nuestra democracia y ante las tensiones que tiene la misma. Por eso el proyecto de la Bitácora Migratoria se ha concentrado en 2 grandes objetivos: uno de acompañar y monitorear la implementación del estatuto, y uno segundo en dirección a la socialización. Entendemos por acompañar pues ese diálogo directo con las autoridades y responsables, es decir, que ya nos hemos reunido con diferentes oficinas en Presidencia de la República, con algunas de los responsables en el manejo del tema migratorio a nivel nacional, departamental y local, pero también ese diálogo directo, esa entrevista con esas autoridades y cómo ven ellos el proceso. Es un acompañamiento más que una veeduría, es poder entender los retos que ellos enfrentan para buscar las articulaciones y mirar cómo como sociedad podemos apoyar, y particularmente como academia. En el caso del monitoreo, pues hay que reconocer que hay una alta movilidad de las autoridades responsables en el territorio, es decir, en cada ciudad hay una alta movilidad de estas autoridades y es importante identificar cuáles de ellos tienen ese reto. Estamos en una constante ruta de aprendizaje y no solamente pasa con las autoridades del Estado colombiano, como lo veremos más adelante, también ha pasado incluso con las organizaciones religiosas. Un mapa de actores, un directorio de responsables y particularmente un análisis y seguimiento a las publicaciones, información, informes y campañas que vienen haciendo las autoridades colombianas, nacionales y locales para el manejo e implementación de este estatuto. Como lo decimos, nuestra población objetivo pues son los funcionarios, pero también los medios de comunicación nacionales, regionales, comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, las de atención humanitaria, las de migrantes en Colombia. Muchas organizaciones venezolanas han crecido y han transformado también en los últimos años. Las organizaciones intergubernamentales, los donantes de la cooperación internacional, nuestros colegas de la academia con los cuales esperamos ofrecerles y darles la información para que ellos más adelante puedan desarrollar sus investigaciones a partir de las diferentes aristas: género, infancia, educación, salud. Igualmente, pues un ejercicio de entregar a la opinión pública colombiana y algunos interesados en otras latitudes. Hemos tenido diálogos con académicos de diferentes universidades en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, algunas organizaciones de la sociedad civil que nos han contactado para que les contemos qué está pasando en Colombia con este estatuto. También hacen parte de nuestro proyecto, y por eso 2 de las personas de este proyecto, Chomin Las Heras y Alejandro, van a trabajar muy fuerte en esa dinámica de comunicación.
Finalmente, pues esa socialización la hacemos diariamente con nuestro reporte de bitácora. Esto lo sacamos de la información oficial de Migración Colombia, es decir, los datos que nosotros ponemos ahí son datos oficiales que entrega la autoridad migratoria, y en ese caso, pues mucha de la información que puede llegar a tener dificultades hace parte de el seguimiento diario constante que le hacemos al proceso, e igualmente la dinámica del semáforo que pasaremos a explicar más adelante, en la cual también en la bitácora tenemos esa lógica. Este ejercicio de los Facebook Live lo haremos mensualmente, un poco para contarles. Hoy es como el ejercicio inicial, el piloto de este proceso en el cual vamos a entregar esta primera bitácora con información al respecto. Y como lo decíamos al principio, pues la Fundación Konrad Adenauer hace parte fundamental de este proyecto, lo ha hecho en el pasado en todos los proyectos migratorios del Observatorio de Venezuela. Junto con ellos desarrollamos el primer documento de retos y oportunidades en 2018, también los reportes que hicimos para Congreso en 2019 y los reportes que hicimos el año pasado para ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla y para la zona de frontera. Pero todo este trabajo también, hay que decirlo, viene acompañado de la organización civil Diálogo Ciudadano, una organización de venezolanos en Colombia, y que, como les decía, Chomil Lacera, su presidente, hace parte del Observatorio de Venezuela como investigador adscrito y nos acompaña en este proceso, porque creemos que si vamos a hablar de integración migratoria, nosotros tenemos que empezar por esa misma dinámica de migratoria. Termino ya, digamos, brevemente diciéndoles que el reporte de junio va a tener 4 partes, una pequeña editorial, si se quiere, introductoria de lo que ha sido el proceso hasta el momento y de lo que es la bitácora migratoria, el semáforo que pasaremos a explicar, algunas de las gráficas que hemos construido gracias a la información que ha venido integrando la autoridad migratoria, y tal vez la parte que a mí más me gusta y que me parece más importante es el trabajo que se viene haciendo con las autoridades locales, con las autoridades de Ipiales, Cúcuta, Riohacha, Pereira, Cali, de diferentes ciudades que enfrentan el día a día de la migración y que tienen retos muy grandes por delante. Creo que con esto pues les he contado a forma, digamos, rápida y sintética lo que es la bitácora migratoria, y los invitamos a estar pendientes cada mes con la dinámica de la bitácora y entregar. Los dejo con Paula para que continuemos con el ejercicio del día de hoy. Paula. Gracias, Ronald. Ahora vamos a presentar a los integrantes del equipo de Bitácora Migratoria. Empecemos con María Clara Roballo. Ella es internacionalista y coordinadora de la línea de migración del Observatorio de Venezuela. Bienvenida, María Clara. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Mi cargo es gestora en temas de migración. Mi función en este proyecto es aportar a la construcción de contenidos e investigación para los informes de la bitácora migratoria y las publicaciones en redes, así como en el diseño de la metodología de cada una de las mesas que venimos adelantando con gobernantes y actores locales, en las que se incluyen alcaldes, funcionarios públicos, junto con miembros de asociaciones migrantes, medios de comunicación, instituciones religiosas, especialistas y académicos, como ya lo mencionó el profesor Ronald Rodríguez. Estos contenidos y espacios de investigación se han sustentado y se sustentarán en el seguimiento de información oficial, de las normativas, decretos y disposiciones emitidas por parte de las autoridades nacionales y las autoridades locales de los 10 municipios priorizados con respecto al ETPB, y por supuesto de los insumos producto del análisis de cada mesa realizada. Esto, grosso modo, sería mi participación en la bitácora. Bueno, María Clara, ¿tú podrías decirnos en 3 palabras el propósito de la bitácora migratoria? Como lo dijo el profesor Ronald, buscamos hacer un acompañamiento a la sociedad en general, obviamente, y también se incluyen gobiernos locales y, por supuesto, autoridades oficiales, acompañamiento, monitoreo y socialización de todos los resultados de este proceso de la implementación del Estatuto para Migración Venezolana. Gracias, María Clara. Ahora tenemos a Chomil Las Heras, periodista de nacionalidad venezolana. Continúa, Chomil. Muchas gracias, Paula. Un saludo a mis compañeros y a todos los que nos están siguiendo en el día de hoy. Yo tengo bajo mi responsabilidad la planificación y dirección de toda la estrategia comunicacional de la bitácora de la migración. Perfecto, Chomil. ¿Y cuál crees que es la mejor estrategia para gestionar la visibilidad del proyecto Bitácora Migratoria en redes sociales? Bueno, la mejor estrategia no solamente en redes sociales, sino también para cualquier otro medio de comunicación que uno utilice, creo que es construir mensajes basados en evidencias y en datos verificables, que es lo que estamos haciendo.
utilizar también un lenguaje sencillo y directo que nos permita llegar a todos los públicos interesados en este tema. Buscar así el apoyo también de herramientas como infografías, gráficos, eventualmente videos para facilitar la comprensión de los mensajes que queremos enviar y ser sistemáticos en la periodicidad con que vamos a difundir la información. Todo esto para conseguir al final la confianza de todos nuestros lectores y seguidores. Adelante, Paula. Gracias, Chomín. Ahora seguimos con Daniela Monroy, internacionalista, con énfasis en seguridad, paz y democracia. Continúa, Daniela. Gracias, Paula. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en la Bitácora Migratoria yo soy la gestora de relacionamiento y estoy a cargo de gestionar las relaciones con las autoridades locales con el propósito de recolectar los insumos de investigación para el proyecto, así como poner en común los resultados de cada una de las bitácoras mensuales que vamos a estar lanzando. Esto sobre todo para que las alcaldías de los 10 municipios que hemos priorizado tengan un escenario para exponer las necesidades que tienen frente al estatuto y para que la bitácora migratoria sirva como canal de comunicación entre las entidades públicas y así poder acompañar la implementación del estatuto. Perfecto, Daniela. ¿Y cómo ves la difusión de información en las ciudades priorizadas del proyecto? Bueno, nosotros hemos visto una gran receptividad por parte de las ciudades que hemos priorizado, más que limitarnos a la difusión de la información que hemos recolectado y analizado a través de las redes sociales. Nuestra intención desde el inicio del proyecto ha sido construir una relación de confianza y de cercanía con las autoridades, dialogando directamente con los funcionarios responsables del tema migratorio, que para nosotros, como lo decía el profesor Ronald al principio, son una parte fundamental en la implementación del estatuto, ya que es en los municipios y en las ciudades principales donde realmente se puede aplicar y se puede visibilizar esta política pública y donde finalmente se van a ver reflejados los beneficios de la regularización en la cotidianidad de los migrantes y en las comunidades receptoras. Muchas gracias, Daniela. Ahora continuamos con Alejandro Arias. Él es comunicador social para la paz con énfasis en conflicto. Gracias, Paula. Muy buenos días para todos y para todas que están conectados en este Facebook Live. Bueno, yo soy el Community Manager y el diseñador de este proyecto Bitácora Migratoria. Y mi papel es cumplir con la gestión de difusión de conocimiento a través de redes sociales y construir la marca y la identidad gráfica del proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Para ti, ¿cuáles son los públicos a los que van dirigidos? Bueno, en este proyecto de Bitácora Migratoria estamos apuntando a diferentes públicos, los estamos desarrollando. Estos son autoridades locales, autoridades regionales, también como medios regionales, locales, nacionales, comunitarios. Lo que hacemos es realizar una información diferenciada para que todos puedan obtener una información asertiva sobre este proyecto que se está realizando. Gracias. Por último tenemos a Shirley Tarazona. Ella es estudiante de sexto semestre de la Universidad del Rosario. Continúa, Shirley. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues como estudiante hago parte de esta bitácora como voluntaria y no sé, Pau, si me quieres preguntar algo. Claro que sí. Tú como estudiante interesada, ¿cómo invitarías a los estudiantes para que se informen sobre la bitácora migratoria y hagan parte de la bitácora migratoria? Ok, pues como estudiante considero que uno de nuestros mayores retos es aplicar lo que estudiamos, la teoría, a la realidad. Con este ejercicio de la bitácora migratoria estamos llevando la realidad a todos y pues invitar a los estudiantes a que se informen y se interesen sobre este ejercicio, especialmente porque no solo nos estamos concentrando en el gobierno central, sino también estamos teniendo en cuenta las palabras de los gobiernos locales, las organizaciones civiles y religiosas. Eres muy amable, Shirley. Le damos muchas gracias a nuestro equipo del observatorio por su presentación. Pasemos ahora al tercer segmento con Daniela Monroy, María Clara Roballo, Chomín Ladieras y Ronald Rodríguez. Ustedes como parte del observatorio son investigadores y se encuentran realizando un seguimiento arduo al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Daniela, ¿tú cómo has visto el recibimiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos en las ciudades priorizadas de la bitácora migratoria en las reuniones que mantuvieron con sus autoridades? Gracias, Paula. Bueno, nosotros hemos puesto un gran esfuerzo, como les decía anteriormente, en construir la relación con los gobiernos locales de las 10 ciudades priorizadas.
Nuestro objetivo es tener al menos una mesa de diálogo por cada una de las bitácoras migratorias, es decir, una mesa de diálogo con las autoridades por mes. En la primera mesa de diálogo que desarrollamos para esta bitácora tuvimos la oportunidad de contar con 5 alcaldías municipales de las 10 ciudades priorizadas con las que pudimos conversar en torno a cuál era su visión con miras a la implementación del Estatuto Temporal de Protección. Allí pudimos determinar algunas conclusiones importantes. La primera es que la implementación del estatuto, si bien debe seguir directrices generales que provengan de Migración Colombia y del Gobierno Nacional, esta implementación debe adaptarse a las particularidades de cada uno de los municipios. Por ejemplo, por el tipo de migración que reciben, si es pendular, si es de tránsito, si tiene vocación de permanencia, si la frontera le implica al municipio dinámicas sociales específicas, si la migración se ve impactada por la actuación de grupos armados, si el municipio hospeda especialmente poblaciones migrantes vulnerables. Todo ese tipo de características, pues el estatuto debe ser aplicado, digamos, de manera diferencial en cada uno de los estatutos, en cada uno de los municipios, por esa razón, perdón. La segunda conclusión es que hay una gran voluntad de los gobiernos locales para contribuir a la implementación del estatuto y de hecho ven en el estatuto una oportunidad de gestionar el fenómeno migratorio para poder impulsar la integración a través de la regularización. En esta primera fase de la implementación del registro único, por ejemplo, los gobiernos locales ven una gran ventaja en el estatuto en cuanto a la caracterización y la contabilización de los migrantes, que era un objetivo que se había planteado desde hace varios años. De ahí la importancia de que la información determinada en el registro sea socializada con los gobiernos locales, que como decía al principio, pues son los que van a poder desarrollar políticas públicas a partir de esa data que se está recogiendo, y porque uno de los principales intereses en el estatuto es conocer cuántos y cuáles son los migrantes que se podrán regularizar en cada uno de los municipios. La tercera y última conclusión que pudimos determinar en esa mesa de diálogo es que los gobiernos locales necesitan mayor información sobre cuáles son los pasos a seguir para la implementación y que los entes de orden nacional marquen la pauta para saber con qué recursos cuentan de parte del gobierno nacional y con cuáles recursos deben ellos destinar como municipio para la implementación. Para los gobiernos locales es muy importante poder establecer un trabajo conjunto con Migración Colombia para coordinar lo referente a la infraestructura necesaria para desarrollar la parte operativa del estatuto en cada uno de los municipios. Y de igual manera es necesario que no haya una centralización de los puntos visibles para que el estatuto llegue a los migrantes que están en las zonas rurales. Muchas gracias, Daniela. Chomi, ¿cuáles son las principales dudas que han expresado las organizaciones civiles venezolanas frente a la implementación del ETPB? Bueno, en primer lugar, quería decirles que el Estatuto Temporal de Protección ha sido muy bien recibido por la migración organizada en el país, que ha mostrado su gran disposición a participar junto con las autoridades nacionales y con las autoridades regionales y locales en el desarrollo e implementación del mismo, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto, en las reuniones que hemos mantenido con ellos nos han expresado algunas preocupaciones. Una es qué va a pasar con la población pendular que vive pues entre un país y otro, especialmente pues en la zona fronteriza. También han manifestado la necesidad de generar confianza en la población migrante para que participe activamente en el proceso, cosa que efectivamente ha venido sucediendo. Igualmente han manifestado la necesidad de socializar el estatuto con los funcionarios, especialmente a nivel local y regional, que van a participar en gran parte del proceso, y de estrechar los lazos de confianza entre los funcionarios y la población migrante para que el proceso se desarrolle de la manera más fluida posible. Por supuesto, la necesidad de fortalecer todas las rutas de información para que la migración esté suficientemente informada y pueda participar de la manera más efectiva en el proceso. Un elemento de preocupación es qué va a pasar con la población que está en situación de refugio en Colombia o que está solicitando el refugio, ¿no? Porque el estatuto habla del tema, pero hay todavía la sensación de que la población que tiene necesidad de protección internacional no está suficientemente abordada por el mismo. Hay también la preocupación, y es un tema que entendemos que las autoridades migratorias lo están asumiendo,
de reforzar los mecanismos de asistencia a los migrantes para hacer el registro, sobre todo aquellos que están, digamos, que no tienen un acceso a la tecnología o que están en zonas muy apartadas. Hay gran preocupación también sobre qué va a pasar con aquellos migrantes que llegaron después del 31 de enero, que no está previsto que en el estatuto llega hasta el 31 de enero, los venezolanos que llegaron hasta el 31 de enero, pero la migración continúa y hay gran preocupación sobre este tema. También se manifestaron la necesidad de que hubiera un enfoque diferencial hacia niños y niñas, mujeres e indígenas. En este sentido, quiero acotar que el estatuto tiene todo un capítulo dedicado a los menores de edad, y sí es un tema que las autoridades migratorias, las autoridades nacionales se han preocupado especialmente, ¿no? Hay también preocupación sobre aquellos migrantes que no tienen, que tienen visas no permanentes y que también verían, digamos, comprometido de alguna manera su posibilidad de participar activamente en los beneficios del estatuto, ¿no? El papel de las alcaldías lo han manifestado, así la relación que los propios migrantes tienen con las alcaldías a lo largo y ancho de todo el país. Ellos saben que las alcaldías van a tener un papel muy importante que cumplir y están muy preocupados de cómo están preparándose para este efecto. El tema de la reunificación familiar también preocupa, porque bueno, muchos migrantes no están aquí con sus núcleos familiares completos y no está muy claro todavía cómo van a poder reunirse con su familia en la medida en que regularicen su propia situación y que luego quieran reunir pues al resto, a sus padres, madres, hijos, abuelos, junto con ellos, una vez que se queden y regularicen su situación en el país. Entonces, bueno, básicamente creo que con estos elementos puedo resumir las principales preocupaciones y pensamientos que tienen sobre este tema. Adelante, Paula. Gracias, Yomi. María Clara, ¿qué retos tiene la academia frente a la articulación y comunicación de ideas del estatuto? Sí, Paula, para la mesa con expertos, con académicos, logramos reunir a 23 especialistas, profesores y representantes de diversos centros de pensamiento sobre temas migratorios. Y las conclusiones sobre los aportes de la academia en la implementación del ETPB fueron múltiples, así como también los desafíos identificados a lo largo de este proceso. Entre los aportes quisiera destacar tres. Como primer punto, el papel de la academia como ese lugar de intermediación con los diferentes actores que participan en la implementación del estatuto, para así, por un lado, hacer acompañamiento y visibilización de las realidades de la sociedad civil, y por el otro, para dar insumos que apoyen el acercamiento del gobierno nacional con los territorios. Un segundo punto es el rol de la academia en la pedagogía para luchar contra la xenofobia. Este es un fenómeno que desafortunadamente se hace cada vez más palpable y nos está alejando en la tarea de construir sociedades diversas y de la integración de la migración. Y pues esta reflexión nos conduce a la necesidad urgente de articularnos no solo como academia, sino todo el sector educativo público y privado en establecimiento de líneas de acción en los niveles de educación preescolar, básica, media y superior. Y finalmente, se puso en relieve el papel de los académicos desde una mirada inter y transdisciplinar en la identificación de barreras estructurales existentes para lograr la adecuada integración social y económica y política de los migrantes. Entonces, en esta línea es muy importante que realicemos investigaciones sobre la relación costo-beneficio de la migración en el plano laboral y productivo y también en el plano político, social y cultural. Gracias, María Clara. Por último, Ronald, ¿cómo ves el trabajo conjunto de las entidades religiosas y organizaciones del sector religioso? Gracias, Paula. En efecto, como Observatorio de Venezuela, nosotros en 2018, a finales del 2018, hicimos una primera reunión con las entidades y las organizaciones del sector religioso. Hay que decir que de esa reunión a la reunión que tuvimos este año con estos encargados del sector religioso, pues primero que ya han cambiado varios de sus protagonistas. No podemos olvidar que una de las características del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela es que precisamente muchas de las organizaciones que hicieron la atención humanitaria y que continúan haciendo la atención humanitaria, pues son organizaciones
organizaciones de fe, son organizaciones que rápidamente se adaptaron de venir manejando el tema de el desplazamiento interno y pasaron a manejar el tema migratorio. Personas como Monseñor Ochoa, el Padre Cañas, el Padre Francesco, la Madre Teresina, ya hoy han sido relevados en sus diferentes organizaciones y ellos eran los que venían manejando durante estos primeros 5 años, habían manejado el tema desde estas comunidades. Otros como el Padre Mauricio en el Servicio Jesuita de Refugiados continúan haciendo su trabajo y es muy importante que estas organizaciones que van desde la atención humanitaria y que de hecho lo que nos expresaron en la reunión que desarrollamos a mediados de mayo de este año, pues fue precisamente que ellos que hacían un trabajo de atención humanitaria empiezan a crear capítulos para apoyar a la comunidad venezolana en condición de movilidad humana para poder hacer el registro en la parte virtual. De hecho, pues ahí creo que, y nos lo expresaron, hace falta un poco más de coordinación con Migración Colombia, en tanto que ellos tienen capacidades que están dispuestos a poner al servicio para apoyar este proceso que está en su primera fase virtual. También hay que decir que, al igual que la comunidad venezolana, como lo decía Chomin, tienen preocupación por lo que va a pasar con el fenómeno migratorio después del 31 de enero, es decir, la dinámica de migración que continúa llegando desde Venezuela. Y si bien nosotros ya abrimos la frontera del periodo más largo en el cual hemos tenido cerrada desde marzo del 2014, desde el 14 de marzo del 2020 hasta hace poco en junio, son 444 días en los cuales el Estado colombiano tuvo la frontera cerrada, si bien ya la abrimos nosotros, del lado venezolano no se ha abierto. Y eso pues preocupa a las organizaciones del sector religioso porque el fenómeno migratorio continúa y todavía los venezolanos, por ejemplo, que pasan irregularmente la frontera no podrían acogerse al estatuto. Y finalmente, pues decir que ellos están en la capacidad de pasar de esa atención humanitaria que han hecho con mucho éxito, por ejemplo, como lo hicieron el Padre Cañas y Monseñor con el Comedor Divina Providencia, que siempre va a ser un referente que yo evoco por el trabajo de voluntariado que lograron más de 300 personas dándole de comer al hambriento, como dice Monseñor, y que es importante ahora que esas capacidades se empiezan a orientar para poder apoyar al Estado colombiano, a la sociedad colombiana en la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Paula. Agradezco a María Clara, Daniela, Chomin y Ronald por su presentación. Ahora vamos a llegar al segmento 4, el cual abordaremos las dinámicas del semáforo que hemos diseñado en la bitácora migratoria. Hemos asignado el color verde a los aspectos del ETPB que están avanzando de manera satisfactoria, al amarillo en aquellos temas que están pendientes y en proceso de avanzar, y el rojo aquellos que requieren una atención para su revisión. María Clara, cuéntanos qué han marcado ustedes con color verde. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que hasta el momento el inicio del registro ha mostrado unas cifras contundentes que muestran todo el proceso claramente en verde, avanzando. Entre las cifras a destacar, más de 1 millón de migrantes venezolanos ya tienen un usuario en la plataforma de registro único de migrantes venezolanos de Migración Colombia, lo que representa el 69.8% de la población venezolana con vocación de permanencia. Esto a cifras de Migración Colombia a enero del 2021. Y de la misma manera, hoy el Estado colombiano ha logrado reunir a través de la encuesta de sociocaracterización información específica y muy valiosa del 49.8% de la migración con vocación de permanencia. Este ya es un histórico en la reunión de data sobre población migrante para el Estado. Una información que será determinante para la construcción de política pública que esperamos tenga un desarrollo con enfoque territorial y diferencial. Entonces, pues en síntesis, felicitaciones a Migración Colombia por lograr cumplir hasta el momento el cronograma propuesto con cifras importantes y sobre todo felicitaciones a la comunidad migrante que ha respondido de manera favorable y masiva a esta iniciativa del gobierno. Paula. Gracias, María Clara. Chomin, a ti te corresponde explicar el color amarillo. Sigue, por favor. Efectivamente, el color amarillo que representa los temas un poco pendientes, ¿no? El primero que tenemos aquí registrado es la necesidad de reforzar las campañas informativas y didácticas. ¿Y por qué digo esto? Porque es posible, es muy posible, que después del éxito del registro único de migrantes venezolanos al que se ha referido María Clara, es muy posible que los sectores migrantes que viven en las zonas rurales, que viven en las zonas más apartadas, que están en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, y que esto, por ejemplo, genera menor acceso a la tecnología, sean los que hasta ahorita no se han registrado, ¿no? Y esto obligaría a las autoridades migratorias
y al resto de la sociedad que está acompañando el proceso a incrementar todas estas campañas informativas y didácticas y de asistencia a la población migrante para que termine de incorporarse al proceso. El segundo elemento que tenemos registrado en el semáforo amarillo es la necesidad de compartir a través de datos abiertos la información que muy exitosamente Migración Colombia está recogiendo a través de la encuesta de caracterización. Casi 900.000 migrantes, casi el 50%, probablemente ya en el día de hoy lleguemos al 50% de la población migrante, ha llenado ya esta encuesta, ¿verdad? Y esto da una información riquísima a la sociedad colombiana, especialmente a las autoridades nacionales, a las regionales y locales, pero también a la cooperación internacional, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan adelantar políticas públicas de integración, de atención humanitaria y en el caso de la academia, investigaciones sobre el tema migratorio. Entonces, creemos que este es un tema muy especial al que hay que prestarle atención. Paula. Gracias, Chomi. Daniela, tú eres la encargada de decirnos a qué aspectos del registro le ha correspondido el color rojo. Bueno, como explicabas, Paula, hay elementos que hemos clasificado con el rojo con el objetivo de focalizar algunos factores que han surgido en lo que va de esta primera fase de implementación y que las entidades tienen la tarea de implementar el estatuto puedan ver con claridad estos aspectos y poner atención en ellos. Esto, por supuesto, reconociendo que a grandes rasgos el proceso liderado por Migración Colombia tiene unos resultados que son muy buenos y se ha alcanzado a cabalidad las metas que se han planteado de acuerdo con el cronograma establecido en la resolución que regula el estatuto. Esta focalización de elementos en rojo lo hemos hecho con el propósito de hacer seguimiento a la implementación y que el proceso pueda ir mejorando sobre la marcha. Con el propósito de atraer la atención de gobiernos locales, de Migración Colombia, de otras entidades del Estado, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, sobre todo sobre dos aspectos que son los siguientes. El primero es que haciendo el seguimiento diario de la evolución de las cifras de registro, nosotros hemos notado que el agendamiento de citas para el registro biométrico presentó un estancamiento entre el 4 y el 23 de junio. Eso generó incertidumbre en los migrantes con respecto a cómo iban avanzando en el registro. Sin embargo, después del 23 de junio, el proceso volvió a mostrar un incremento en el número de citas asignadas para el registro biométrico, volviendo la tendencia a la alza sostenida con la que empezó la implementación. Y el segundo elemento en rojo es que a pesar de que Migración Colombia en la campaña de comunicación Visibles ha insistido en que la comunidad migrante debe rechazar a los intermediarios, igualmente persiste la intervención de estas personas que se lucran con el proceso del registro único, que de hecho es gratuito y que dispone de condiciones de igualdad para todos los migrantes. Gracias, Daniela. Estamos llegando a la recta final de nuestro Facebook Live. Para ello tenemos a Ronald Rodríguez, nuestro coordinador del proyecto Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela. Ronald nos explicará las curvas del seguimiento del RUP y el comportamiento en los últimos 2 meses. Continuemos, Ronald. Gracias, Paula. Primero, decir que la información a la cual tenemos acceso es información que proviene de la autoridad migratoria y de las otras autoridades responsables de la implementación del estatuto. Toda la información se ha tomado de las páginas y medios públicos que hacen, digámoslo así, o reúnen toda la dinámica en cada una de los entes territoriales y particularmente en la autoridad migratoria. Es así como tenemos 2 elementos. Uno, pues es el mapa en el cual ya hay una dinámica de los puntos visibles, que es la estrategia de Migración Colombia para poder acompañar a aquellas personas que tienen dificultades en el acceso a tecnología, ya sea por una cuestión de analfabetismo o analfabetismo tecnológico. La información que hemos tomado en 5 puntos o en 5 departamentos, Chocó, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés, lamentablemente el portal de Migración Colombia no nos está reportando. Cuando se le hace clic no se puede ver la información y por eso los reportamos como sin información de puntos visibles. Igualmente, el seguimiento que hacemos al RUM lo hacemos diariamente. De hecho, pues empezamos mucho antes con el seguimiento. No obstante, hay que decir que este seguimiento lo hacemos todos los días, hacemos corte a
la 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde es cuando tomamos el dato, es una persona encargada del equipo, toma el dato, hace las respectivas capturas de pantalla y lo sube a los instrumentos de seguimiento. Y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, si ustedes se fijan en la parte del agendamiento del registro biométrico, pues encontramos que se creó una dinámica, una llanura en la cual no avanzó el agendamiento, que es lo que nos decía la profesora Daniela respecto de lo que ocurrió entre el 4 y el 23 de junio de este mes, en el cual el agendamiento se vio seriamente afectado y no avanzó. Hay que decir que después de eso, Migración Colombia creó unas herramientas adicionales, unos videos que le permitieron a los ciudadanos venezolanos aprender a manejar un poco más la plataforma de agendamiento, y de la misma manera vemos cómo después de la publicación de esos videos empieza a haber nuevamente un crecimiento en las dinámicas de agendamiento. Hay que decir, y en esto hemos sido reiterativos, lo dijo la profesora María Clara, lo dijo Chomin, lo repito yo, y hace parte incluso de la editorial de esta primera bitácora migratoria del mes de junio, estamos teniendo una dinámica muy importante en materia de la encuesta de caracterización socioeconómica. El 49%, o como decía Chomin, muy seguramente hoy el 50% de los ciudadanos venezolanos en Colombia para el 31 de enero han diligenciado este instrumento. Esta es información, esto también lo decía el director de Migración Colombia, no se logró hacer, por ejemplo, con el registro administrativo de la migración venezolana en 2018. Este es tal vez el elemento más importante y que muy seguramente va a poder apoyar a las autoridades locales en la formulación, no solamente de política pública, sino en toda la dinámica de integración e inclusión en un momento en el que el Estado colombiano lo necesita. No podemos olvidar que hoy como Estado estamos enfrentando el mayor reto en recuperación socioeconómica después del pasado año por la dinámica de la emergencia en salud pública, y aún todavía tenemos coletazos de lo que ha sido la dinámica en salud pública. Por eso esta información es muy valiosa, muy importante que se le haga llegar a las autoridades locales para que la puedan incluir en todo el proceso de despegue de la economía y la sociedad colombiana durante los próximos meses. También hay que decir que la meta de Migración Colombia de tener 1.500.000 ciudadanos registrados en esta primera fase, en la fase de registro biométrico, está muy cerca. Ya solo faltan 773.000, y teniendo en cuenta ejercicios comparativos, pues va muy bien la cifra hasta el momento. El reto, y creo que también lo decía la profesora María Clara, es cómo llevamos a la segunda fase, a este registro biométrico. Hay ciudades, y por eso le damos tanto énfasis a las ciudades como Bogotá, que tienen unas capacidades instaladas, contra otros municipios que muy seguramente van a tener más dificultades en implementarlo. Este es un ejercicio de seguimiento y acompañamiento. En este momento, si bien la autoridad migratoria tiene una alta responsabilidad, más adelante van a ver cómo en la bitácora migratoria se van a incluir, por ejemplo, las dinámicas de respuesta de otras instituciones, de los ministerios de salud, de educación, trabajo, que van a jugar un papel fundamental. También van a tener la dinámica de la cooperación internacional, de las dinámicas de articulación con los gobiernos departamentales y locales. Este es un documento que se va a ir adaptando al avance, al progreso de la implementación del estatuto. Es un reto para la sociedad colombiana, y decirles a nuestros usuarios, tanto a los del gobierno como los periodistas e incluso al ciudadano en general, que el documento está diseñado en forma horizontal, que cuando ustedes les llegue el documento lo pueden abrir de forma horizontal en sus celulares, en sus tablets, o como lo están viendo en la pantalla de su computador, se puede ver en un solo pantallazo la página completa. Esta es una característica en la cual hemos trabajado para que todos los funcionarios y actores que quieren tener acceso a la información lo puedan hacer de forma sencilla y fácil. Creo que esta es la dinámica en la tarde de hoy. A todos los que participaron en las mesas, a las autoridades, a nuestros amigos periodistas, tanto nacionales como regionales, comunitarios e internacionales, les vamos a hacer llegar a lo largo de esta semana este primer reporte, y muy seguramente ustedes van a poder ya estudiarlo y comentarlo a profundidad. Estamos abiertos a través de las redes sociales a la retroalimentación que nos puedan enviar. Este es un proceso de construcción en el cual, como ustedes vieron, tenemos un equipo del Observatorio de Venezuela, pero también contaremos con equipo de estudiantes y más voluntarios. De hecho, pues hay algunos colegas que trabajan el tema migratorio que están en otras universidades, quienes nos apoyan con sus comentarios y con la revisión y debates internos que tenemos sobre lo que está sucediendo con el estatuto. Creo que con esto cierro esta parte del estatuto, y esta tarde les haremos llegar y estaremos compartiendo por redes sociales toda la información de esta primera bitácora, la bitácora del mes de junio.
Muchas gracias, Ronald. Hemos llegado al final de nuestro Facebook Live de Bitácora Migratoria, un proyecto que está trabajando conjuntamente el Observatorio de Venezuela con la Fundación Konrad Adenauer. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta sesión y los invito a que nos volvamos a encontrar en el segundo informe el martes 27 de julio. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter como @OV_Rosario, Instagram OV_Rosario, encontrarnos en Facebook como Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y asimismo a la CAS como en Twitter, @CAS_Colombia, Instagram, @CAS_Colombia, y en Facebook Fundación Konrad Adenauer-Colombia. Agradecemos su atención.